gabinete. El primer gabinete del presidente José Gerí era importante que designara ministros no por darle gusto a un sector de la oposición, sino porque la Constitución y las normas imponen que haya ministros acompañando a un presidente para que todos sus actos sean legítimos, legales, pero además para que podamos combatir a la delincuencia y podamos combatir, cómo no, también la reactivación, impulsar una reactivación del país. Ustedes lo viven a diario con los problemas que surgen con el empleo. Vamos a hablar de él, quien es cabeza de este gabinete, Ernesto Álvarez Miranda. Algunos ya lo conocen porque ha sido durante varios años presidente del Tribunal Constitucional. Él fue un destacado integrante del Tribunal Constitucional entre los años 2007, 2014. En adelante ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Es un profesional de 64 años, conocido en el Perú, también en el extranjero, ha cursado diversas maestrías y también tiene experiencia respecto del manejo del Estado. Sin duda esto es una responsabilidad diferente porque aquí se une el conocimiento de cómo funciona el Estado con habilidades políticas, porque el jefe del gabinete debe ser una persona que convoque, debe ser una persona capaz de hablar con los diversos sectores políticos, con la población, con sus representantes también, cómo no, y sobre todo alguien que tienda puentes. Y allí hay una tarea todavía por desarrollar. Sin duda llega con una experiencia importante, pero es en el campo político, donde veremos de qué manera Ernesto Álvarez Miranda logra ser un colaborador eficaz de un presidente bastante inexperto como José Gerí. Si algo caracteriza a todo el gabinete es que tienen amplia experiencia en el sector público y mucha experiencia académica y profesional de la que carece el presidente. Es decir, son piezas que pueden funcionar de manera muy importante. Hugo de Sela Martínez, embajador con más de 40 años de servicio diplomático, asume como canciller. Tendrá un rol importante sin duda en los próximos meses porque Perú va a continuar la negociación de diversos tratados bilaterales, tratados de libre comercio, apertura, que es importante, pero que requiere también de un Estado cohesionado donde se combata la delincuencia desde el primer día. Atención a este caso. César Díaz Peche, ministro de Defensa, pieza importante. Estamos hablando aquí de un destacado militar, alguien que además ha desempeñado diversas labores importantes en el sector defensa, como ha sido desde un primer momento su participación como integrante del Comando Chavín de Huántar, pero además labores importantes en el Braen hacia el año 2012. Cierta polémica porque el año 2022 fue condenado dentro del fuero militar por excesos de función. Sin embargo, al año siguiente fue absuelto de estos casos. Tiene una larga trayectoria en el ejército peruano. Ahora le toca dirigir un sector, sin duda, que va a acompañar al combate de la delincuencia que tiene que liderar el Ministerio del Interior. Y ahora vamos precisamente con el titular del Ministerio del Interior, que se trata de una figura reconocida dentro de la policía, llegó a ser comandante general de la policía, pero sobre todo ha sido destacado integrante del GEIN, este aparato, este cuerpo creado para descabezar al terrorismo. Jugó un papel importante dentro del equipo que logró la captura de Abimael Guzmán en su momento y luego también ha desarrollado diversas funciones a través de la DIRCOTE. Por tanto, Vicente Tiburcio Orbeso es alguien que conoce la labor policial. Fue comandante general el año 2022 y tuvo un encontronazo muy fuerte con el expresidente Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque dictaminó que había que capturar a sobrinos del entonces presidente Castillo, lo que no le gustó y también derivó en su salida del cargo. Tuvo que dejar el cargo 3 meses después. Vamos con otras carteras que también son importantes. Sin duda, Ministerio de Economía. Y allí destaca la figura de Denise Miralles, que es una funcionaria de carrera de más de 20 años en el Estado, vinculada al sector economía, más de una década, y que además hace muy pocos meses se desempeñó como viceministra de Economía. Ella tuvo una labor que parecía ser bastante prometedora, destacada, al lado del recordado ministro José Salardi. ¿Recordado por qué? Porque duró muy poco. A la señora Boluarte no le gustó, pero sobre todo en el Congreso no le gustó que fuera un ministro que amarraba el caño del gasto excesivo y que planificaba en base a indicadores. Es decir, un trabajo que se veía bastante ordenado el de Salardi. El Congreso le puso la cruz, la señora Boluarte dijo, mejor sacó al ministro, ella era una pieza importante de ese engranaje. Ahora nuevamente vuelve al MEF
se desempeñaba, es cierto, como titular de Proinversión desde junio, pero ahora como titular del MEF tiene una tarea importante por delante porque le toca hacer, entre comillas, la antipática ante el Congreso. Sabemos que el Congreso tiene una debilidad, un afán, y en año electoral mucho más acentuado por incentivar ciertos gastos que no necesariamente van en consonancia con lo que el Ejecutivo, el Gobierno considera prioritario. Allí va a tener una prueba de fuego Denis Miralles como titular del MEF, del Ministerio de Economía. Vladimir Cuno Salcedo, ministro de Desarrollo Agrario, es un abogado, pero tiene experiencia en el ámbito agrario, así que es importante ver con mucha expectativa lo que pueda desarrollar. Leslie, en este caso hablamos de una persona más vinculada al sector privado en el agro. Leslie Chica Seguil, abogada por la UPC, bastante joven, sin embargo, reúne también una serie de especializaciones en el ámbito público. Ha trabajado también, venía desempeñándose como titular de PROMPERÚ, pero anteriormente también había desarrollado labores de asesoría, incluso en el propio MIDIS, que es una cartera, la de desarrollo social, bastante complicada. Así que veremos en adelante cuáles son los retos que asume y sobre todo priorizando la alimentación de nuestros niños, que es un tema en el que otros ministros de la presidenta Boluarte fallaron estrepitosamente. Esperemos que en este caso haya los cambios que se requieren. Sandra Gutiérrez Cuba, que va al Ministerio de la Mujer, militante de Somos Perú, pues allí sí, si bien también tiene experiencia en el Estado y ha llevado diversos cursos de especialización, en el Congreso ya han sonado algunas alarmas porque se considera que es un personaje que cubre la cuota de Somos Perú. Vamos a ver cómo se desempeña en las próximas semanas. Hay también algunas acusaciones respecto a su labor como empresaria. Rápidamente, Miguel Ángel Espichán, en el ministerio que va a tener en adelante también una labor importante, como es agricultura, pues va a haber ahí sin duda un trabajo importante, ambiente. Va a tener pues que lidiar con algunos sectores, aunque sin duda Teresa Mera Gómez en el MINCETUR tiene también una cartera importante por desarrollar, porque se ha criticado mucho la labor de nuestra representación en el extranjero vinculada a la promoción del país. Allí también hay un tema vinculado al desarrollo de Machu Picchu, donde interviene el Ministerio de Cultura, donde intervienen diversos factores. Tendrá que pronunciarse con mucha fortaleza. Y allí también Alfredo Luna Briceño, que es el ministro de Cultura, tendrá que ver estos temas. Alfredo Luna tiene experiencia en el sector, ha sido ministro de Interculturalidad hace ya casi una década, el año 2016 en adelante, ha sido gestor cultural, es un ingeniero de la Universidad Católica, ha tenido una labor destacada dentro del Estado, en este caso le toca ser ministro. Y bueno, otro personaje que llega también con cierta duda por parte del Congreso es Jorge Figueroa Guzmán al Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque se venía desempeñando como un asesor cercano del, hasta hace unos días, ministro de Educación, Morgan Quero. Entonces, allí hay quienes incluso hablan de la cuota de Dina Boluarte. En realidad, no hay una cuota de Dina Boluarte, ha salido del gobierno como todos hemos visto, pero sin duda hay allí algunas influencias que se quieren mantener o cuidar. Y rápidamente, Luis Bravo de la Cruz, Energía y Minas, Walter Martínez Laura, Ministerio de Justicia. Se había hablado mucho de otras posibilidades que al final no aterrizaron y finalmente es el caso de Walter Martínez, que tiene experiencia en el sector justicia, Luis Quiroz Avilés en el Ministerio de Salud y Aldo Prieto Barrera en el MTC. Y aquí sí importante, porque Aldo Prieto Barrera es alguien que ha estado muy cerca del ex primer ministro Gustavo Adriancén. Era parte del equipo de asesores de confianza de Gustavo Adriancén, que ustedes recuerdan, era mano derecha de Dina Boluarte, pero además se caracterizaba por justificar todo lo que se señalaba polémicamente desde un gobierno, una administración tan resistida como ha sido la de Dina Boluarte. Entonces, muy atentos a lo que Aldo Prieto Barrera vaya a desarrollar en el MTC. Recuerden que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el ministerio que maneja el presupuesto más grande, y veíamos hace un instante también el Ministerio de Energía y Minas tiene sin duda que abordar toda la problemática de la minería ilegal, y ahí pues vamos a ver cómo se manejan estos meses que van a ser importantes de cara a la campaña electoral. Óscar Fernández Cáceres al Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo. Anteriormente ha tenido experiencia en el sector deportivo, ha estado también vinculado a labores desde el Estado. Wilder Cifuentes a Vivienda, se decía que era parte de una cuota, entre comillas, de Perú Libre. Sin embargo,
Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón sacó la ficha de Alianza para el Progreso del señor Wilder Cifuentes. Dice, cuidadito, él está afiliado a otro partido. Y César Quispe Luján en Produce. En realidad, se trata de un gabinete bastante técnico. Casi todos tienen experiencia previa en el Estado. Algunos han trabajado más de 2 décadas como asesores, como directores de línea, incluso como viceministros. Pero en un gabinete lo que tiene que primar muchas veces es la habilidad política para transmitir que lo que se está haciendo beneficia a los peruanos. Y para pararle el macho, como se dice, al Congreso, que va a querer entrar por todas partes. Así que vamos a ver cómo se maneja este gabinete y va a ser importante conocer también las primeras declaraciones, impresiones del presidente del Consejo de Ministros. Nos despedimos con esa foto, señor director. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, a quien muchos conocen. Ha tenido posiciones bastante polémicas también en sus redes sociales, en su Twitter. Eso es como abogado que defiende su opinión. Vamos a ver cómo actúa desde la presidencia del Consejo de Ministros. Cambia la música, así que vamos a ver si efectivamente está a la altura del cargo. Muchos consideran que lo está, pero ahora toca demostrarlo en los hechos. Con esta información que iremos ampliando más adelante en Latina Noticias.